El Tata y Luis Enrique, dos entrenadores que por la situación que viven hoy parecerían separados al nacer, aunque esto se refiere únicamente en materia futbolística, porque hay una situación con los dos entrenadores en la cual yo pienso que se parecen mucho, pero quiero ahondar en por qué la situación con las selecciones de Martín y Luis Enrique se parecen tanto. Primero porque son dos entrenadores que, aunque en su principio no llegaron al cargo de seleccionadores nacionales como nada en contra de lo que parecería ser un futuro prometedor para ambas selecciones, tanto para México por la proyección que puede darte un técnico como el Tata Martino, que sin duda alguna mantiene un estilo de juego bastante diferente a lo que habitualmente estábamos acostumbrados en México. Y tampoco, y con Luis Enrique, pues bueno, nada que decir, un técnico totalmente probado en el Barcelona, un técnico que incluso en categorías inferiores logró hacer muy buenas cosas con el equipo y que en el primer equipo del Barça, pues bueno, logró el triplete después de ese nadaplete que justamente fue en la temporada de Gerardo Martino al mando del Barcelona, de 2013-2014. Y son dos técnicos que han vivido situaciones bastante similares en estos últimos años. Luis Enrique no en un principio, pero sí ahora. Y sobre todo creo que de los dos, el más constante ha sido Luis Enrique, el que ha conseguido mejores situaciones, mejores resultados. Creo que aún así estamos hablando de que es el técnico más probado de entre ambos. Estamos hablando de que Luis Enrique es un entrenador que ya probó su valía con el Barcelona, que con la selección se está demostrando que puede mantener una buena seguida de resultados sin precisamente tener un potencial de selección como el que tiene Portugal, como el que tiene Inglaterra, como el que puede tener la misma Alemania, tal vez con la que está más pareja, pero bueno, tampoco como la que tiene Francia o Brasil. Evidentemente Luis Enrique está consiguiendo, pero centrarme en Europa, ¿no? Evidentemente Luis Enrique ha estado consiguiendo con la España del Lucho, pues un rendimiento superlativo a lo que se esperaría. De hecho, en la pasada Eurocopa parece ser que España, aunque en el papel pareciera que perfectamente podría avanzar, pues bueno, esos cuartos de final, de no ser Suiza, hubieran sido Francia. Pero ya con Suiza en el camino uno puede pensar o decir, bueno, pues bueno, ya Suiza, Croacia, pues son selecciones que a priori parece ser que España sí les puede ganar. Pero de primera mano, de inicio, antes de la Eurocopa, no parecería que España pudiera llegar tan lejos. Y aún así lo hizo y estuvo cerca de pasar. Simplemente, creo que en los penales tuvo mucha mayor capacidad Italia. Pero bueno, en los penales pues hay un poco de esa técnica y ese talento y también un poco de la suerte que pueda tener el propio equipo. Pero bueno, o sea, al final de cuentas entendemos que Luis Enrique ha mantenido esa manutención de los resultados de manera sostenida a lo largo del tiempo como seleccionador, llegando a los Final Four de la Nations League, llegando en la Eurocopa hasta semifinales, y ahora pues la prueba máxima, la prueba de mayor calibre, la de mayor dificultad, va a ser en el Mundial, donde tendrá que demostrar o mantener esos resultados superiores a lo esperado por parte de España, que a mi parecer si llegara a cuartos de final yo creo que lo ha hecho ya bastante bien, y semifinales, final, pues bueno, estaríamos hablando de un trabajo absolutamente impecable de Luis Enrique, que bueno, el Tata Martino ha sido bastante diferente porque en la respectiva Nations League, en las últimas Copa Oro y en las eliminatorias, a diferencia del trabajo sostenido que ha mantenido Luis Enrique, donde la selección se mantiene a un nivel constante, donde la selección mantiene ese buen funcionamiento y sobre todo esa eficacia con los resultados que obtiene en las eliminatorias y sobre todo en los partidos oficiales en los que participa, y también en la Nations League, aunque no sea una competición tan importante, tan relevante de acuerdo a la historia. Pues bueno, el Tata Martino aún así se mantiene bien. El Tata Martino parece ser que ha parece ser que ha conseguido crear o conjuntar un grupo de jugadores que confían en él, que confían en sí mismos, un grupo de jugadores que están a muerte con lo que el entrenador plantea, y que también parece ser que ellos ven e interpretan el fútbol, lo están en agrado con la idea futbolística que tiene el propio Tata Martino, cosa que puede ser muy beneficiosa, sobre todo porque para este periodo, en este mundial más que nada, a diferencia de otros, hay muy poco tiempo de preparación. Son prácticamente una semana, 2 semanas a lo mucho, con algunos jugadores que hayan quedado liberados un poco antes, pero generalmente fue una semana de preparación. Tienes muy poco tiempo para hacer entender a los jugadores la idea, la interpretación, sobre todo si tienes pensado llamar a lo que los medios o la prensa llaman los mejores. A eso vamos a estar un poco más adelante.
pero es importante que el grupo se conjunte y que sobre todo entienda que tiene que trabajar en buena dinámica lo más pronto posible, porque tienes el mundial prácticamente al día de mañana, ya casi estás jugando el primer partido. Entonces es importante que el grupo lo más pronto posible se acople, lo más pronto posible entienda lo que el entrenador quiere plasmar en el campo, ¿no? Yo creo que las selecciones se parecen por esto que voy a mencionar, que también es si la prensa está en su contra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Luis Enrique, a pesar de los resultados tan buenos que ha conseguido con España, se le ha recriminado mucho por no llevar a X o Y jugadores. Y esto se refuerza con el punto anterior que trataba de desarrollar. Y es que cuando estás a tan poco tiempo de avanzar a la siguiente fase de un mundial, cuando estás a tan poco tiempo de debutar, y sobre todo el torneo también es muy corto, pues obviamente tienes que tener a los jugadores que mejor entiendan la idea que tú quieres presentar, la idea que tú quieres plasmar, y sobre todo jugadores que te entiendan a ti, que entiendan qué es lo que tú quieres de ellos, que sean jugadores que tengan un periodo de adaptación mucho más corto al otro resto de jugadores, que aunque puede ser que exista alguien de mayor calidad o de mayor jerarquía, entre comillados, porque no siempre se pide a alguien de mayor jerarquía, sino más bien alguien que porte la camiseta del club del que ellos son seguidores. Pero de todas maneras, aunque pueda existir alguien de mayor calidad, si tienes aunque esa persona a lo mejor no, ese futbolista no conoce o no domina los conceptos tácticos que el entrenador quiere para su equipo, quiere para el rol, la posición que quiera conjuntar en el todo. Así que pues bueno, o sea, vas a necesitar un jugador que entienda su rol, que entienda la posición, lo que quieres de él, lo que quieres de esa posición, lo que quieres de ese jugador. Entonces, entre menor sea el periodo de adaptación, entre mejor interprete el jugador lo que tú quieres plasmar, lo que tú quieres terminar por ejecutar en el campo, pues obviamente que eso va a ser mucho más sencillo tu labor como entrenador, y sobre todo te va a dar mucha más facilidad para que ellos se identifiquen con la idea de juego que tú quieres presentar, y que esta asimismo sea bien ejecutada o bien concretada en el terreno de juego, ¿no? Y yo pienso que en el caso de Martino ha sido diferente. En el caso de Martino, por ejemplo, hoy escuchaba a Paco Gabriel de Anda que decía que, bueno, Juan Carlos Osorio, que también está en ese programa, mencionaba que podías hacer una habilitación de lateral para usarlo como medio volante ofensivo, como extremo. Y bueno, para esto decía, bueno, pero si quieres tú hacer eso, vas a necesitar que el lateral de la otra banda, en línea de 4, sea un lateral que perfectamente se pueda reconvertir a central o a stopper. Entonces vas a tener, para que cuando el lateral suba, que en este caso es Gallardo, el lateral derecho se incorpore como un tercer central. Y dice Paco Gabriel de Anda, pero ¿cuándo lo ha hecho? Bueno, le cuestionó a Juan Carlos Osorio, ¿y cuándo lo ha hecho? ¿Cuándo has visto que haga este tipo de cosas? Juan Carlos Osorio se ve que es alguien que sabe mucho de fútbol, pero que evidentemente tampoco ha tenido tanto seguimiento con el Tata Martino y con la selección mexicana más en concreto. Pero, por ejemplo, lo hizo contra Irak. Contra Irak pone a Néstor Araujo como falso lateral. ¿Para qué? Para que en ataque reconviertan a un 3-4-3. Héctor Herrera como pivote, Luis Chávez y Charly Rodríguez como interiores. Si no jugaron estos jugadores, la verdad es que no afecta. Al final el parado fue el mismo. Alexis Vega como media punta, formando un diamante en ese medio campo. Y que bueno, también alternaba Alexis Vega con Henry Martin, porque a veces Henry Martin era la media punta, a veces era Alexis Vega, etcétera. Por derecha Lozano o Antuna, el que haya jugado. Y por izquierda, ahí es donde habilitabas a Gallardo, lo dejaba de ocupar su posición de lateral y pasaba a ser un jugador mucho más adelantado. ¿Cómo hacía esto? Pues que la línea de 4 recorría a Néstor Araujo como tercer central, acompañando a Montes y a Moreno, y liberando a Jesús Gallardo para que ocupe toda la banda. Y si no mal recuerdo, el primer gol de México cae propiamente de un buen pase de Gallardo. Entonces esto sí lo ha hecho. Obviamente estamos hablando de conceptos tácticos, estamos hablando de este tipo de pues intenciones en el planteamiento que pueden tener diferentes entrenadores para ejecutar su idea, porque al final de cuentas pues no hay un caminito, no hay una fórmula cual seguir, simplemente que también hay que entender el tipo de jugadores que tienes, la idea que tú quieres presentar, el rival contra el que vas a jugar, y más o menos hacer ahí un surtido rico en adaptaciones para mantener tu estilo, tu filosofía de juego, y que al mismo tiempo puedan los jugadores que tienes a tu disposición interpretarla correctamente y lucir correctamente con ese estilo de juego, con esa idea futbolística. Con el caso de Luis Enrique, obviamente es alguien más probado y que sobre todo tiene mucha base de Barcelona, y no es casualidad, no es porque él prefiera al Barcelona o así,
que en parte sí, pero no prefiere al escudo del Barcelona en su mayoría para esta convocatoria, sino que los jugadores que tienen el perfil del Barcelona, los jugadores que tienen ese perfil del juego de posición y de posesión, pues son jugadores principalmente que militan en el Barça, y los que no, pues también están en el Manchester City. Y de los demás equipos llevará algunos pocos en las posiciones en las cuales esas nociones no estén no sean tan requeridas, y que también puedan, digamos, cumplir otras funciones como el desdoble, el desborde, el propio regate, que por ejemplo llevan a Nico Williams, que por ejemplo llevan a ¿cómo se llama el otro? A Álvaro Morata incluso. Pero, o sea, son jugadores que a su posición, digamos que puede tener una mayor independencia, y que en la elaboración de juego su requerimiento va a ser un poco menor al de los interiores, centrales, sobre todo para sacar la pelota jugada, ¿no? Entonces eso también es una cuestión importante, que a mí me parece y hace lógico que ambos entrenadores tengan un cierto grupo predilecto, que aparte yo creo que también tiene que tener cierto reconocimiento el trabajo del proceso mundialista que llevaron los jugadores, para lo cual sean considerados en este momento. No creo que simplemente por tener 6 meses buenos tires a la basura los 3 años y medio en los que los otros jugadores también lo hicieron bien, pero que simplemente por no encontrarse en su mejor momento en estos últimos 6 meses sean cepillados. Aún así hay jugadores que creo que incluso se podría cambiar, pero como lo he dicho, para mí no se me hace tan importante, o no se me hacía tan determinante que estuviera Lainez o no. Perfectamente yo pienso que alguien que pudo aportar mayor fue Alejandro Zendejas, el del América, pero que por temas completamente personales y de relación con el Tata Martino, pues se queda fuera. Entonces eso sí es para mí quita más tener un jugador más completo como Zendejas que alguien como Diego Lainez, ¿no? Pero bueno, yo aún así pienso que han tenido muestras en contra de lo que se les ha dicho. El Tata Martino, por ejemplo, no lleva a Lainez y a Santi Jiménez. Que hay muchas personas que dicen que Raúl Jiménez va por patrocinadores. Yo los invito a que vean todos los comerciales que hay alrededor de la selección mexicana, y que participan los jugadores de la selección mexicana, donde van a poder observar que los principales protagonistas de esos comerciales son tanto Diego Lainez como Santiago Jiménez, y nos los ha llevado. Luis Enrique, mismo caso con varios jugadores propiamente del Real Madrid, ¿no? Pero aunque al final de cuentas sí terminó por llevar a Carvajal y a Marco Asensio, que son dos jugadores pues muy, muy buenos, de mucho apoyo, y que le pueden aportar mucho al equipo. Pero previo a eso había recibido muchas críticas, sobre todo también con este desapego que ahora tiene actualmente a la prensa, sobre todo cuando crea su canal de Twitch, que se desapega sobre todo de lo que es el método convencional de que la prensa pregunta y expone lo que más o menos se considera importante, sino que Luis Enrique tiene comunicación directa con los aficionados. Lo expliqué en otro video. Y a mi parecer creo que se han hecho movimientos en contra de lo que se parecería ser lo correcto, o lo que no atraería muchas quejas de la prensa, y que estos seleccionadores se han opuesto, ¿no? Que a mi parecer, de mayor proyección, sin duda alguna, creo que estamos hablando de Luis Enrique como el que tiene más proyección, sobre todo por la calidad de la plantilla y por lo comprobado que es de eficaz este entrenador, ¿no? Pero bueno, aún así el Tata Martino puede hacer un buen trabajo. La verdad es que creo que la calidad de la plantilla de México tampoco invita a mucha ilusión, sobre todo por el momento de los jugadores, y que al final como que no tienen como que esa inteligencia táctica para entender correctamente qué es lo que quiere presentar el Tata Martino, y que simplemente tienen esa confianza de grupo, y que a lo mejor sí pueden presentarse con esa intensidad y esa concentración en los partidos del Mundial, pero que aún así estamos muy sujetos a la suerte, porque son partidos que son a 90 minutos te defines todo, y pues puede pasar cualquier cosa. Hay mucha influencia de la suerte, claro que hay mucho trabajo detrás, claro que hay mucha atención, mucha concentración a los detalles, pero influye mucho la suerte y no es un tema menor. Pero bueno, yo lo dejo por acá. Espero sus opiniones en los comentarios, que me digan si están de acuerdo, si no, como sea, bienvenidos y abiertos todos para que comenten. Un abrazo muy fuerte, nos veremos en la próxima, si es que no se acaba el mundo. Que estén muy bien, adiós.